El siguiente es un programa de producción nacional, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes. Bienvenidos amigos al programa We Will Come Back. Esta es una cátedra libre de expresión y análisis en la historia, con opinión política y actualidad. Mi cantar. Puede comunicarse a través del correo electrónico wewillcomeback@outlook.com y por mensaje de texto a través del 0416-618-9590. Creo en la hipocresía, me llevo bien con los pobres, yo no creo en dictadores que arruinen la vida mía. Agradecemos toda la información, crítica y sugerencia que nos pueda enviar en cualquier momento de este programa o una vez que lo haya escuchado y analizado en su casa. Engañando a todo el mundo con la hipocresía y la falsedad, girando que vengo con el águila vengo girando bien. Saludos amigos, hoy estamos trabajando para ustedes en los controles Bully Morillo, en la producción general del espacio Gael 2000, consultora de opinión y análisis situacional, asistente de producción Andreina Urbáez, dirección técnica Carlos Urpín, frente al micrófono Andreina Urbáez y Pedro Roberto Ruiz, todos bajo la dirección general de Matías Pedrosa. Este es un programa de producción independiente, Irina Barrientos, número 19108. Buenos días amigos, directamente desde Radio Sensación 8:30 AM en el dial a nivel nacional, su programa We Will Come Back. Hoy tenemos la presencia de invitados en nuestros estudios. En primer lugar, el representante de la CTV, Emilio Torres, quien nos va a traer un resumen informativo de la actividad laboral realizada durante la semana y la que está por venir. Otro de nuestros invitados en el programa es Emilio Lozada, que es presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, calientica las noticias desde la Asamblea Nacional. Y el tema que vamos a tratar hoy, el tema político que vamos a tratar hoy, es acerca de dos artículos de la Constitución Nacional, el artículo 232 y 233, en lo que está en plena discusión y efervescencia con respecto a la actividad política y administrativa del país. Para eso trajimos a un abogado amigo y conocedor ampliamente del derecho constitucional, Alejandro González Valenzuela. Teníamos también invitado, como es costumbre del programa, una revisión semanal acerca de la actividad realizada en relación a los detenidos por actividad política, pero hasta el momento uno de los representantes de las organizaciones que lleva esta información no ha llegado al programa y en la costumbre de We Will Come Back ofrecemos el primer espacio a esta información, pero vamos entonces a entrarle de lleno a la información de nuestros trabajadores, porque trabajadores somos todos, José Lía, ¿es así? Así es. ¿Tenemos alguna pregunta, José Lía? Dígame. Nos han llegado varias preguntas, y una de las preguntas, aparte de la lista que tiene, es ¿qué van a hacer los portadores o tenedores de las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito del recién eliminado Banco Industrial de Venezuela? Tema muy buen tocado el programa anterior. Me acuerdo que tú lo sacaste prácticamente como carne mechada, pues hiladito. Y hoy creo que traes información con respecto a eso, pero
nuestros oyentes nos hicieron llegar a través de los métodos habituales ese tipo de preguntas. Amigo, si usted quiere participar en el programa con su opinión o con su pregunta, el teléfono directo de la emisora es el 781-7764 y 781-7911. Y ya arrancando con el programa, adelante, José Lía. Sí, bueno, ante todo, muy buenos días y nuevamente, Pedro, muchas gracias pues por tu amabilidad de permitir que esta ventana para los trabajadores, y tocando algunos puntos muy bueno, puntuales, vamos a decirlo así, valga la redundancia, sobre las actividades sindicales en la semana y algunas planificaciones que tenemos. En primer lugar, bueno, quiero saludar a los otros compañeros que están haciendo hoy como panes, como el doctor Alejandro González, especialista y constitucionalista, y mi estimado amigo Emilio Lozada. Y yendo a la pregunta que tú me estás haciendo, y como porque pareciera que eso es una inquietud que hay, sí, el Banco Industrial, y quiero referirme un poquito más adelante sobre eso, el Banco Industrial, pues según el decreto, está en proceso de liquidación, autorizan la liquidación a partir de la fecha que fue publicado el decreto, que fue ayer el 12 de febrero, y en cuanto a los usuarios de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, se paraliza desde ayer, viernes, se paraliza la movilización de las cuentas de ahorro y corriente, el débito, porque al cambiar la plataforma, a partir del lunes sigue accionando en la misma forma como venía haciéndose con la misma tarjeta, pero ya operando desde las cuentas que están siendo transferidas al Banco del Tesoro. O sea, que nada más durante 48 horas terminan de hacer ese planteamiento, esa parte técnica, ¿no? Y esa fue la información que nos dieron ayer. Y en cuanto a la tarjeta de crédito, siguen funcionando hasta su vencimiento, que cuando le emiten la nueva tarjeta se la van a emitir, pero con el emblema del Banco del Tesoro. En español, en castellano puro. Nadie, ningún comerciante en este momento puede rechazar a un comprador que llegue con una tarjeta Banco Industrial de Venezuela, indistintamente. Solo va a rebotar la tarjeta de débito porque está paralizada la plataforma, porque está emigrándose para el Banco del Tesoro, y tengo entendido, según información ayer, que eso se requiere de 24 a 48 horas, ¿no? Que a partir del lunes se vuelve a reactivar normalmente, pues ir a los cajeros, pagar con la tarjeta del Banco Industrial de Venezuela, en fin. Ese dinero va a estar ahí en la cuenta del Banco Industrial hasta el día domingo a las 12 de la noche y pasa para allá. Lo único que va a sufrir una devaluación de estos 2 días, que sabemos que es galopante, entonces a lo mejor va a tener un 3%, 4% menos el lunes, ¿no? Eso es todo lo que va a pasar. Esa es la información técnica que nos dieron. Amigos, si usted posee una tarjeta débito del Banco Industrial de Venezuela, por una situación netamente técnica, la tarjeta no va a pasar. Sin embargo, lunes, sábado y domingo. Sábado y domingo. Y a partir del lunes, con el banco o la franquicia bancaria que haya asumido esa clientela. Sin necesidad de cambiar tarjeta y nada. La misma tarjeta sigue funcionando con su clave. Esa es la información técnica que nos dieron en informática ayer, ¿no? Aquí estamos para responder otras preguntas o dudas. Adelante. Sí, quiero aprovechar la oportunidad, pues, de dar nuestro sentido, palabra de condolencia, porque falleció uno de los dirigentes sindicales del país, como es el caso del compañero Pablo Castro, que lamentablemente falleció en un infarto el día martes, y bueno, fue enterrado en San Cristóbal. No pudimos estar presentes, pero los compañeros de la CTV Táchira llevaron nuestra condolencia a los familiares, y queremos expresar públicamente, pues, nuestro sentir por este fallecimiento. Asimismo, también en estos últimos 8 o 10 días falleció el presidente de la Federación de CODESA, una central aliada, amiga también. El compañero también falleció de una lamentable enfermedad que lo venía aquejando en los últimos meses. El compañero Carlos Infante, quien también un luchador social durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, para sus familiares también nuestra más sentido pésame, y quería aprovechar esta oportunidad. Por otro lado, sí, en la semana pasada, verdad que fue, aunque el tema era otro, las preguntas nos hicieron tomar el tema del Banco Industrial de Venezuela, y se dieron algunas explicaciones de lo que venía sucediendo, y yo quiero retomar algo ahorita, porque ya esta semana se materializó el temor que teníamos nosotros desde hace algunos meses atrás. Como es conocimiento público, y recuerdo esto, que desde octubre del 2014 se empezaron a correr los rumores fuertes, y eso no se manejó, no pasó de ser rumores hasta el momento que lo logramos nosotros corroborar que venía en serio un desmontaje, más que todo, del Banco Industrial de Venezuela, y así sucedió durante todo el año 2015. Nosotros hicimos toda la diligencia posible, vale decir, la Federación de Trabajadores Bancarios, los compañeros del sindicato Acitrabanca y los compañeros del sindicato
sindicato de Simbombí y la asociación de jubilados, que tuvo un activismo pero bastante notorio en buscar la manera de que estas cosas no sucedieran y buscando algunas explicaciones por qué los motivos. Y la explicación que buscaban no era la siguiente: con informes técnicos de KPMG, una auditora que es la misma que audita, como lo decía la semana pasada, la misma que audita Petróleos de Venezuela, la misma que audita, y que resulta que son válidos sus informes. Con esa auditoría en mano nosotros, de los informes que teníamos de ellos, resulta que decía que el banco tenía una fortaleza, un crecimiento en los últimos 2 o 3 años, mira, como nunca lo había tenido en los últimos 17 años, ¿no? Con algunos informes que nosotros hicimos con algunos técnicos, que así lo consignamos nosotros en julio del año pasado en la Asamblea Nacional, donde analizamos las cuentas, inclusive primero la reseña histórica y la importancia que ese banco era para el país, donde resulta de que analizamos porcentualmente cómo estaban los activos del banco, cómo estaba la composición de la cartera de crédito, cómo estaba el proceso de recuperación del banco, que de un 4 o 5%, que es bastante elevado, que tenía por allá por el año 2005-2007, al 2014 bajamos a una morosidad del 1%, cosa que fue un récord prácticamente, donde hubo un crecimiento de 3 o 4 veces más en toda su historia de captación del público, donde se recuperó cartera del sector privado, porque valga decir que cuando el Banco Industrial de Venezuela y este gobierno llegó en el año 2001-2002, cuando empezaron a crearse las misiones, entonces el banco lo pusieron como para hacer los pagos, todas las transacciones de este tipo, y esto alejó un poco, hay las nóminas del Estado que todas fueron a parar al Banco Industrial, o la mayoría, todo esto alejó un poco los créditos, los clientes tradicionales y privados, que a veces requerían de cierta movilidad para poder su operatividad, y que era lo que le daban rentabilidad a la institución. Estos emigraron a otro banco, y entonces esto dejó un poco el banco, como se dice, en un desfase bastante en desequilibrio, cosa de que desde el año 2009 para acá se recuperó esa cartera de crédito, esa cartera de clientes, y el banco empezó, como se dice, nuevamente a su fortaleza. Además, el Banco Industrial de Venezuela, como lo dicen los mismos estudios técnicos y análisis técnico, es la institución venezolana con mayor potencial a nivel internacional, la única, porque tiene 3 sucursales propias dependientes del banco en el extranjero para la operatividad que el banco venía manejando en el extranjero, y más en esta oportunidad que se requería de esos apoyos desde afuera y con oficinas propias. Bueno, total, hago el cuento corto, porque este es un informe no menos de 20 páginas, hago el cuento corto, con los números en mano, con todas estas cosas, que era una fortaleza para el banco. Bueno, desde el año pasado se aceleró el proceso de liquidación de la institución y procedieron entonces por fin, independientemente de las cartas, los razonamientos que hicimos los trabajadores y hicieron los jubilados del Banco Industrial frente a la Asamblea Nacional, frente a Maduro, que se le mandaron dos o tres informes donde se pedía que se revisara o que dieran un razonamiento, donde se le mandó al Ministerio de Finanzas, que en ese momento era el señor Marcos Torres. Bueno, pareciera que él piensa que el Banco de Venezuela es el único banco que debe existir del Estado, donde un decreto decía de la funcionabilidad de los bancos, y resulta que entonces nada más la cogen con el Banco Industrial, sin embargo el Banco del Tesoro y estos bancos le dan la fortaleza estando en posición y en condiciones peores que las que pudiera tener cualquier banco, empezando por la del Banco Industrial, que 3 o 4 veces mejor fortalece. Sin embargo, bueno, ya sabemos que ayer se publicó el decreto. ¿Qué sucede? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hemos estado conversando esto, no se ha podido lograr y concretar con la presidencia y la actual autoridad de la institución cuál va a ser el destino de los trabajadores, cuál va a ser el destino en sí de los jubilados, aunque ya se tiene la notificación de que están siendo pasados todos al Ministerio de Finanzas como jubilados. Pero los activos son más de 2.000 trabajadores, que están en el AI. Dicen que algunos 400, 500 trabajadores van a ser jubilados por vía especial, donde se acordó, se convino, pero no se ha concretado nada en acta. El que tenga más de 15 años de servicio continuo y más de 45 años de edad podría disfrutar de una jubilación especial. Un grupo de trabajadores que van a ser emigrados, 400, 500 trabajadores van a ser emigrados a la banca del Estado, van a ser distribuidos a la banca del Estado, cosa que tampoco hemos concretado nada en acta ni hemos homologado, porque no tenemos ni siquiera ningún representante del Ministerio del Trabajo y para que convalide ese convenio. Y algunos otros trabajadores que van a tener que irse, según dicen ellos, van a disfrutar o le van a dar una especie, una caja feliz, como para darle una especie de un premio de consolación. Bueno, este tipo de cosas debo señalarle mi condición como dirigente sindical del sector bancario, además de que soy miembro de la Confederación de Trabajo Venezolana, que nosotros la rechazamos totalmente, porque eso debe ser revisado a la luz de lo que pueda señalar que el trabajador en los derechos humanos, el trabajador no puede ser desplazado en esta forma solamente
produce por decisión uniforme o unilateral del mismo gobierno. Y además de eso, que lo que se convenga, lo que se acuerde, debe ser firmado y homologado en el Ministerio del Trabajo para poder entonces uno proceder en esto. Si no vamos al decreto o a lo que sale, ya con esto, por lo menos para redondear un poco esto, si no vamos al decreto, a la Gaceta, donde sale el decreto ayer de la eliminación del Banco Industrial Nacional, aquí no menciona por ningún lado a los trabajadores. ¿Cuál va a ser el destino de los trabajadores? En ningún aspecto lo dice, sino nos remiten a los articulados de la ley de superintendencia de banco, y en la ley de superintendente que tampoco nos hablan de los trabajadores. Entonces yo creo que aquí se necesita una acción sindical fuerte, coherente, con el apoyo de los trabajadores para tratar de definir y clarificar esta situación. En el mismo decreto establece, porque así lo señala la ley de superintendencia, que se tendrá aproximadamente de 10 días para hacer algunas observaciones y 45 días para alguna acción de nulidad. Pues nosotros, como el presidente de la Federación del Sindicato de Caracas, Acitrabanco, es abogado, el compañero Juan Carlos Laya, que a la vez es el tesorero de la Federación, ya hemos conversado y está precisamente hoy revisando con algunos expertos en la materia, en derechos administrativos, para buscar la manera entonces de solicitar entonces una nulidad o corrección de este decreto, porque en ninguna parte, en cuanto a lo que proteja los derechos humanos, no se menciona nada de los trabajadores, y tenemos pero fuertes dudas de que se hayan cumplido todos los requisitos necesarios de ley legales para proceder a esa liquidación o esa eliminación del banco. No estamos muy convencidos, yo no puedo decir que es así, pero todo lo que hemos leído, lo que hemos visto y lo que hemos revisado indican hacia allá que aquí hay una violación abierta en la forma como se está liquidando esta institución. Además, al derecho del trabajador. En todo caso, el derecho del trabajador. Perdón, el derecho del trabajador y la forma como que están utilizando para la liquidación propia de la institución. O sea, ahí hay unos preceptos que parece que no se han cumplido. Para empezar, el Banco Industrial fue un banco constituido en el año de 1937 con una ley propia, con modificaciones en el 2009, y tuvieron una modificación, y para tú poder desmontar ese banco tienes que levantarle la sanción, la eliminación de esa ley, como lo establece la misma institución. Sin embargo, lo hicieron y no se ha mencionado por ningún lado que esa ley haya sido derogada, y si no la hicieron antes, cuando ellos o el patrón gobierno que controlaba la asamblea, yo creo que mucho menos lo van a poder hacer ahora, porque ahí hay una asamblea que está vigilando y revisando las cosas con la lupa del tamaño de este salón. Entonces nosotros aquí también tenemos una denuncia, algunas apreciaciones. Quisiéramos saber qué pasó, dónde fue a parar todos esos recursos que repatriaron desde la sucursal de Nueva York, entonces donde resulta de que en la sucursal de Nueva York se decía que hay más de 140 millones de dólares en papeles del Estado, del Tesoro americano y de otras empresas en dólares, y resulta de que supuestamente hasta esta fecha, según la información que se ha venido manejando, han emigrado alrededor de 150 millones, y resulta que no se sabe dónde fueron a parar, si eso tenía que entrar al Banco Industrial, que no había sido liquidado porque estaba vigente, y después, si se quiere, se podían mandar en depósito a las bóvedas del Banco de Venezuela. No, vinieron directo, tenemos entendido, a las bóvedas del Banco de Venezuela, y no se sabe cómo liquidaron eso, qué hicieron con eso, si lo vendieron en SICAC, quiénes fueron los que fueron beneficiarios de eso. Pues ahí yo creo que se amerita una revisión de eso, y por eso es que nosotros insistimos, y ya tenemos planteado en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo Social, de Sector Administrativo Social, donde está el amigo Miguel Pizarro, donde estamos ya argumentando que aspiramos a partir de la semana que viene, entre martes y miércoles, introducir el documento donde hacemos toda esta serie de denuncias con las pruebas necesarias, con todos los argumentos necesarios, para que el presidente del Banco Industrial de Venezuela, y ten cuidado, si no el mismo exministro Torres, tengan que ir a la Asamblea a dar explicaciones de todos esos procedimientos irregulares, que así lo estamos viendo, y que se clarifique esa situación frente al país. Además, repito, de las gestiones que se tienen que hacer, acogiéndonos al articulado donde establece la revisión o la revocación de ese decreto en la forma como lo hicieron. ¿Tiene prevista el sector sindical de la CTV solicitar un derecho de interpretación ante al Tribunal Supremo de Justicia en relación a esta operación de liquidación del banco, pasando por encima del hecho de que tiene una ley propia? ¿Pero es un chiste o no? Alguna pregunta que acaba de llegar. Sí, yo sé si es como decir Samuel cuidando carne o algo así por el estilo, ¿no? Nosotros confiamos más en lo que está haciendo la Asamblea Nacional, y estamos confiando y estamos con mucha fe de que la ruta, el camino para buscar la manera de ese entendimiento nacional por el bien del país se logre. Pero sabemos lo que está sucediendo aquí en
el Tribunal Supremo de Justicia, y eso es lamentable, porque en otro momento, si no conociéramos esto que está pasando, diríamos, vamos al Tribunal Supremo de Justicia, pero vamos a perder suela de zapatos subiendo hasta allá arriba, vamos a perder tiempo, vamos a gastar energía, mejor vamos a utilizarla donde realmente creemos que podemos ser más efectivos. Primero, concientizar a los trabajadores, que los trabajadores nos apoyen, irnos a la asamblea y ellos los organismos ya como tercera vía jurisdiccionales para buscar entonces, o para crear un expediente para la historia o para un futuro, que esto se pueda normalizar. Nosotros vamos a hacer las acciones que tengamos que hacer, como te estoy diciendo, vía denuncia, y después entonces recurriremos a las vías jurisdiccionales, pero no al revés, no le estamos dando prioridad porque sabemos cuál sería la interpretación que pudiera un tribunal Supremo de Justicia en estos momentos, en la forma como sabemos que ya se está manejando. Ante la medida cautelar que ha generado el gobierno de inamovilidad laboral y el tema amplio conocido en los procesos sindicales de sustitución de patrono, ¿cómo quedan los trabajadores activos en este momento ante la liquidación? No, mira, la misma ley del trabajo te establece a ti a una normativa para esto. Aquí no hay una sustitución del trabajo porque la institución no está funcionando con otro nombre o con otros accionistas. Aquí lo que están es desapareciendo la figura. Entonces, lo que está ahí lo están emigrando a otras instituciones. Pero primero liquido y después migro. O sea, que no estoy liquidando y pasando, porque si eso fuera así, al Banco Industrial le ponen y en la misma sede lo convierten en Banco de Tesoro, que es absorbido, es fusionado, eso sería otra figura. Y eso podríamos haberlo manejado de otra manera. Que yo creo que en última instancia lo más deseable es que quedara la institución, pero en una segunda, al mal menor, quizá se hubiera conversado en función de eso, de que el banco va a ser fusionado con el Banco del Tesoro, y entonces ahí viene una discusión, porque resulta que entonces lo que se tendría que estar discutiendo es las condiciones, los beneficios de los trabajadores en comparación con los beneficios que tenían los trabajadores o que tengan los trabajadores del Banco del Tesoro, que están muy por debajo de lo del Banco Industrial. Quiero decir que el Banco Industrial de Venezuela es el que tiene el mejor contrato colectivo de este país después de los petroleros. En la institución financiera no hay ningún banco que tenga mejores beneficios que la institución, y ahí podemos sentirnos que eso es un orgullo de una lucha que ha mantenido el movimiento sindical bancario setevista hasta la fecha, y eso es comprobado y es modelo, copia de las otras instituciones bancarias, buscando parecerse al del Banco Industrial de Venezuela. Intentando homologar esas condiciones. Intentando homologar, y muchos lo han logrado, parte de eso, ¿no? Bueno, otra pregunta es en relación a los contratos colectivos actualmente en discusión. Si nos pudieras dar una información de qué contratos colectivos se están adelantando en este periodo o qué fuerzas laborales están en este momento en contratos colectivos. Te mencionaría dos rapidito. Una sería la del mismo de uno que tiene que ver con el sector bancario, del banco privado, el BOD, que ya ese contrato está discutido, firmado, y estamos esperando por su homologación en el Ministerio del Trabajo. Ese es un contrato que va a beneficiar alrededor de 6.000 trabajadores del grupo del banco que participa FETRABANCA y ACITRABANCA, y el otro le puede decir que es que creo que tiene pensado traer para acá los del sector del magisterio, que tienen ese contrato colectivo prácticamente en discusión, finiquitado, pero resulta que está paralizado de repente por el Estado en el Ministerio de Educación. Yo te sugiero que entonces en una próxima reunión sería interesante venir con algunos de los compañeros que están en la mesa de la negociación, porque yo creo que ya hablamos del contrato colectivo de la administración pública la semana pasada, pero de paso tenemos aquí Lozada, que ha sido un actor, si se quiere, de primera línea en esa discusión del contrato. Lo que sí te quisiera decir es, antes de entonces darle el derecho a hablar a los compañeros, es que entre otras cosas estamos buscando un derecho también para hacer una denuncia en la Asamblea en función de los trabajadores hípicos del país. Compañero Alexis Espina, presidente de la Federación de Trabajadores Hípicos, bueno, ayer conversando, esta semana conversando, pues andan preocupados, primero por la inseguridad que existe en el aeropuerto en el hipódromo de La Rita, de Santa Rita, en el Zulia, donde en las últimas 2 o 3 semanas ya van como 2 o 3 muertos trabajadores por la violencia, por el sicariato, por las mafias que ahí en este momento están inmersas dentro, según las denuncias que no ha llegado por parte del compañero, pero también existe que tienen el temor porque aparentemente los recursos para pagar las prestaciones y los derechos de los caballerizas, de los jinetes en el hipódromo de Valencia, también esa denuncia se quiere hacer, y igual situación está viviendo los trabajadores del hipódromo aquí en el CONADE. Entonces este compañero la semana que viene con las denuncias del sector hípico, y al cual
te voy a pedir pues que le des un derecho de palabra aquí para que termine de concretarte esa denuncia, la cual van a ser consignadas en la misma asamblea para que se haga una averiguación y se le trate de garantizar protección a estos trabajadores, porque en verdad que ese es un sector que pareciera que manejara un poco las cosas no muy regulares en cuanto a la seguridad y los controles ahí no oficiales que existen en ese sector laboral. Esta es tu casa y esta es la voz perenne y permanente, We Will Come Back, de los trabajadores. La CTV es nuestra, es producto de nuestra ideología y pensamiento, y esta es tu casa. O sea, a quien venga a hablar del derecho al trabajador, del trabajo, de lo que hemos logrado con tantas luchas desde el año 36, como tú mismo lo hiciste notar en el primer programa que te invitamos, esta es tu casa. Sería bueno enterarnos bastante de esa actividad del sector hípico, sobre todo cuál es la situación laboral de quien vende en el hipódromo, de quien trabaja en las vendepagas y esas áreas que antes funcionaban en mi generación para los que estudiábamos en la universidad, que nos las ofrecían como bolsas de trabajo sin que repercutiera a nivel del instituto como un pasivo laboral, sino que era transitorio. Uno iba y le daban semanalmente el chance de trabajar en el hipódromo en algún área. Eso era una ayuda bastante grande. Era una tremenda ayuda por lo que estudiábamos en la universidad. Bueno, José, despídete de tu audiencia, de la audiencia del programa, y vamos allá a un corte comercial del programa. Bueno, ante todo, bueno, muchas gracias y también tenemos pendiente pues el trabajo que se viene haciendo desde la zona industrial de Lara, que debo decir que hubo un acto espectacular ayer en el Colegio Médico, por cierto, donde se está denunciando que se está paralizando varias empresas del sector de Lara por los insumos, la falta de divisa, y donde la empresa Crack, la que elabora la famosa galleta Nabisco, la que elabora Oreo, está a punto de paralizarse porque en los últimos 2 o 3 meses ha venido trabajando por debajo del 20% de su capacidad. Hace un mes pidieron la colaboración y el apoyo de la CTV, y los compañeros de Lara, con instrucciones nuestras, pues asumieron esa responsabilidad y han hecho un tremendo acto donde estuvieron presentes diputados, inclusive el director de Asuntos Ciudadanos, el amigo Miguel Quijote, que se trasladó desde la asamblea para atender esta problemática, darle prioridad a esas denuncias y esa situación que la vamos a traer también a la asamblea, recargándola de trabajo, pero es la única vía y es la única ventana democrática que tenemos para hacer estas denuncias.